Hoy vamos a tocar un tema que es un poco álgido y tiene que ver con respecto a la privación injusta de la libertad, con respecto a las situaciones que se han venido presentando en Colombia. Tengamos en cuenta que esta es una de las situaciones o de los momentos donde más se vulneran derechos de las personas que pueden estar privadas de la libertad, ya sea por errores judiciales, por una falta en el proceso, una violación del debido proceso, por la vulneración o la limitación de las funciones de un funcionario, o actuaciones que se vienen presentando dentro del mismo. Recordemos igualmente que estas privaciones injustas de la libertad ya han venido siendo tratadas por la Corte en diferentes sentencias, igualmente por la normatividad, hablando del imperio de la ley, y nuestra Constitución Política en ese artículo 90. Aquí es donde empiezan a nacer realmente las preguntas para nuestro panel el día de hoy. Y empezaremos con el doctor Andrés González, nuestro magistrado, y la primera pregunta que debemos hacer el día de hoy es ¿cuál es la postura actual del Consejo de Estado respecto a las imputaciones de responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad? Muy buenas tardes para todos los presentes, a los compañeros del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a los jueces, juezas, magistrados, los consejeros de Estado, a la comunidad en general. A la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Lo primero que quiero hacer es una aclaración. Como miembro del Tribunal Administrativo del Valle, la respuesta a la pregunta que me formula el doctor Germán, pues trataré de hacerla lo más neutral posible. Me desprenderé del rol de docente que he ejercido hace un poco más de 10 años, que me hace a veces tener posturas un poco críticas y que a veces tallan, y suelo ser un poco suelto. Entonces, para responder esta pregunta, voy a llevarlos más cerca en el tiempo. El Consejo de Estado pues ha venido manejando la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad desde varias teorías, militado en la responsabilidad objetiva, la responsabilidad subjetiva a título de falla en el servicio, etc. Pero vamos a llevarlo a un punto, año 2013. En este año 2013 el Consejo de Estado, en sentencia del 17 de octubre de ese año, determinó que la privación injusta de la libertad debería analizarse desde la responsabilidad objetiva a título de daño especial, como un daño o una lesión que no estaba el ciudadano obligado a soportar. Entonces digamos que en ese momento, año 2013, se abrió una gran puerta, se empezaron a venir olas de demandas en contra del Estado por temas de privación injusta, casi que una sentencia absolutoria, era un cheque al contado. Eso tiene un impacto obviamente en las finanzas públicas, y en ese orden de ideas pues empiezan las entidades que fungen como pasivas en ese medio de control, puntualmente Fiscalía General de la Nación y rama judicial, a interponer demandas, acciones de tutela, como lo dijo el doctor Portocarrero, el doble exporte del derecho colombiano. Es así como entonces, aquí traté de hacer una pequeña gráfica, lástima no tener lapicero marcado, pero bueno, en esta pequeña gráfica trato de mostrar cómo entonces en el año 2018, no se preocupen compañeros, en el año 2018 esa teoría de la responsabilidad que se venía manejando por parte del Consejo de Estado, sección tercera, a título de daño especial, es impactada por la sentencia de unificación 072 de 2018, en la cual la Corte Constitucional, digamos, ya le pone una especie de límite o trata de como intervenir en ese, voy a utilizar entre comillas, ese un poco de sangre de las finanzas del Estado, pues es un poco mi percepción. Y llega y en esta sentencia y dice 3 cosas o 4 cosas muy puntuales que quiero que es la base de esta presentación. La primera es, y dice que el artículo 90 constitucional, que es pues la piedra angular de la responsabilidad del Estado en Colombia, no privilegia ningún título de imputación en especial. No dice si es responsabilidad objetiva o subjetiva, en otras palabras, que es falla en el servicio o responsabilidad sin falla o sin falta, o responsabilidad objetiva. La segunda regla que unifica la Corte Constitucional es que conforme el artículo 68 de la ley 270, porque en Colombia, digamos, de la responsabilidad del Estado por administración de justicia se encuentra en la ley estatutaria de la administración de justicia, y para lo que nos compete en esta charla respecto a la privación injusta del artículo 68, dice la Corte Constitucional
el artículo 68 ni tampoco la sentencia 037 del año 96 que estudia la constitucionalidad de la ley 270 no privilegia tampoco ningún título de imputación en específico, ¿sí? Entonces dice la Corte Constitucional, establecer un único título de imputación para privación injusta es contrario al artículo 68, al 90 y a la sentencia C037 del 96. Es así como el Consejo de Estado dice, quedan libres los jueces, deben ser los jueces que valoren en su momento, en cada caso particular, cuál es el título de imputación que deben aplicar. Sin embargo, sí hace dos excepciones muy puntuales. Las señalo aquí y están aquí. Cuando se prueba que el hecho no existió, o que es atípicamente objetivo, o es, perdón, existe atipicidad objetiva, me excusan los penalistas, en esos casos sí hay responsabilidad objetiva, por cuanto es prácticamente evidente la situación de irregularidad. Muy bien. A partir de ahí entonces el Consejo de Estado, sección tercera, se parte en dos posiciones. Y las dos posiciones están ubicadas en las subsecciones A y C y la subsección B del Consejo de Estado, que uno diría tienen dos posiciones un poco distintas. Respecto a las subsecciones A y C del Consejo de Estado, yo la denominaría, me perdonan por el atrevimiento, una tesis un poco moderada, en la cual lo que hacen es analizar si la privación de libertad cumple con un checklist que yo denomino, o unos requisitos muy puntuales: razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Esto significa que está analizando la privación injusta de la libertad desde el punto de vista de la falla en el servicio o responsabilidad subjetiva. Entiende entonces las subsecciones A y C que si se cumplen esos tres requisitos, reitero, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, la privación de libertad es justa o justificada, ergo no hay lugar a resarcir daños. Posición, reitero, diríamos un poco más moderada o restrictiva, y ubicaría entonces el análisis de la responsabilidad bajo la ley 906, porque digamos que ubiquémonos en esta línea de tiempo, la ley 906, en la audiencia de medida, de decisión de medida de aseguramiento, de imposición de la medida de aseguramiento, es decir, en las audiencias preliminares del proceso penal. Por el contrario, la subsección B del Consejo de Estado hace un análisis un poco diferente y tiene una metodología que estableció en el año 2019 con ponencia del doctor Alberto Montaña Plata, en la cual dice: yo voy a analizar primero si no existe una falla en el servicio para decretar la privación injusta, es decir, vuelve a hacer checklist, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, es decir, analiza el trabajo que hace nuestro juez de control de garantías, y si la respuesta es que cumple ese checklist, paso a analizar la responsabilidad del Estado de privación injusta bajo el título de imputación de responsabilidad objetiva, bajo el entendido que las personas no están obligadas a soportar los daños derivados de una sentencia que conlleva una sentencia absolutoria. Y aquí entonces viene bueno, coincide en sí, hay una coincidencia entre la subsección, entre las tres subsecciones, es que bajo el entendido de la inexistencia del hecho o la tipicidad objetiva, pues vamos a aplicar teoría de responsabilidad objetiva. Allí no hay ninguna discusión entre las dos subsecciones, entre las tres subsecciones de la sección tercera del Consejo de Estado. ¿A dónde quiero de pronto dejar una pequeña reflexión? Es que si yo analizo la responsabilidad del Estado bajo la falla en el servicio, en ese gran proceso penal que lleva unas etapas, unas sentencias, si lo analizo desde el punto de vista de la legalidad de la medida de aseguramiento, solo estoy mirando una parte, un pequeño paso del proceso penal. Contrario censo, si quiero aplicar precisamente esa responsabilidad objetiva por inexistencia del hecho o atipicidad, necesariamente tengo que tener una finalización del proceso, esto es una sentencia o una solicitud de preclusión. Aquí viene mi pregunta, pues, pregunta que yo me he hecho siempre cuando estudio los casos, que son bastantes en el tribunal, y es si la privación de libertad realmente solo hay que estudiarla acá. Lo que pasa de aquí en adelante de la audiencia preliminar
ya no es privación injusta, es otra cosa. Ahí es donde viene entonces qué partido tomar, qué decisión tomar como administración de justicia, si aplicar, digamos, una tesis entre comillas mayoritaria, porque son dos, de 3 subsecciones, 2 hacen este análisis, o si opto por la teoría de la subsección B, que es un poco más amplia y garantista. Ese, digamos, que es como el panorama general que tiene que ver con la posición actual del Consejo de Estado en temas de privación injusta. Listo. Muchas gracias, doctor. Esto está como fallando, casi en volumen. Bueno, pero sigamos acá, ya continuando un poco con esto y ampliando el tema y trasladándome un poquito a la doctora Sorani, cuando hablamos de palabras claras y lenguaje claro, pues no todos somos penalistas los de acá, algunos pues trabajamos en la defensoría, pero no todos saben de derecho penal, y por esa razón tenemos al doctor Oscar Trejos, que nos puede ilustrar un poco más cómo es ese procedimiento penal con respecto a las audiencias de control de garantías en estas actuaciones, o que pueden derivar una privación injusta de la libertad. Bueno, muy buenas tardes para todos. En la labor como juez de control de garantías, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se impone una medida privativa de la libertad, de detención preventiva, sea en un establecimiento carcelario o en detención domiciliaria, esa decisión se adopta en una etapa embrionaria del proceso penal, es decir, cuando apenas la Fiscalía ha acumulado unos elementos materiales probatorios que indican que la persona puede ser el autor o partícipe de la conducta punible. Es decir, simplemente el juez de control de garantías analiza esos elementos materiales probatorios dentro de un estándar de prueba de inferencia razonable. En garantías no se aplica ese estándar de certeza, y si se encuentra ajustada a esa inferencia razonable de autoría o participación, que es el vínculo que puede tener la persona investigada con la posibilidad de que comete el delito, fundamentado pues en esos elementos materiales probatorios, se entra a analizar si se cumplen unos propósitos constitucionales que persigue pues, la imposición de la medida de aseguramiento. Uno es la protección de la seguridad de la comunidad o las víctimas, el otro es garantizar la comparecencia al proceso, y el último es evitar la obstrucción a la justicia. Eso es lo que analizamos en sedes de control de garantías, y obviamente pues se hace un test de proporcionalidad, necesariedad y razonabilidad. Cuando esos requisitos se encuentran satisfechos a cabalidad por parte de la Fiscalía, pues el juez impone la medida de aseguramiento, que obviamente pues impacta el derecho fundamental de la libertad de las personas, y pues eso es lo que se tiene en cuenta por parte de los servidores judiciales que tomamos decisiones en sede de función de control de garantías. Gracias, doctor. Ya saliendo un poquito del punto de administradores de justicia, voy un poquito hacia la parte digamos, del litigio, o sea que nos vamos a salir de la postura más, digámoslo, educativa, más de sentencias, y vamos a irnos un poco más hacia lo que realmente vivimos nosotros como litigantes, mío. Entonces, en esa parte hemos observado el punto del control de garantías, observamos que dentro de todo el trámite administrativo tiene que cumplirse esa lista de chequeo de una u otra forma, que el doctor Trejos también nos la explica un poco. Partiendo de esa situación, entonces, si yo me quedo callado dentro de un procedimiento penal, ¿eso se puede tomar en contravía mía? O sea que en algún momento esa carga, digamos, de la administración, estoy obligado a soportarla, doctor César. Bueno, muchas gracias. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es, si me lo preguntan, que si la privación de la libertad es una carga que todo ciudadano estaría obligado a soportar, mi respuesta es rotundamente no. Y nosotros decimos que no porque sería devolvernos a la década de los 80, cuando el Estado pues no era responsable, porque era considerado de que las acciones judiciales eran una carga que el ciudadano debía de soportar, porque someterse a la justicia era algo que debía darse a un hombre por vivir en sociedad. No obstante, posteriormente se viene todo un avance constitucional, jurisprudencial e incluso legal, que nos lleva a nosotros a determinar de que el daño especial, como una modalidad de responsabilidad objetiva,
no puede ser vista, como en su momento lo ha visto la Corte Constitucional en la sentencia SU 078, como una responsabilidad automática. Nosotros no podemos decir que si la privación injusta de la libertad la vamos a analizar a través de una responsabilidad por daño especial, entonces estamos diciendo que automáticamente el Estado está siendo responsable por una acción o por omisión. Por el contrario, nosotros tenemos un sistema penal, y nos lo acaba de explicar el doctor Oscar, basado también en los principios constitucionales. Y uno de esos principios constitucionales es la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia lo que nos lleva a nosotros a decir es que el Estado es el que le corresponde la carga de la prueba cuando decide llevar a una persona a juicio, y en esa decisión de llevarla a juicio, pues entonces decide de manera previa privarle la libertad mientras se discorre ese proceso penal. Ahora bien, si la decisión final del proceso penal es absolutoria, nos lleva entonces a decir de que el Estado falló en esa pretensión de demostrar más allá de toda duda razonable que ese ciudadano al que sometió a la justicia era responsable. Pero adicionalmente yo pienso que la ley 270 de 1996 nos resuelve esto de una forma muy clara, cuando nos establece 3 tipos por los cuales el Estado juez es responsable, a saber, primero, el error judicial, segundo, una deficiente administración de justicia, y tercero, la privación injusta de la libertad. Cuando el legislador nos coloca esa cláusula específica de responsabilidad, nos la está extrayendo de la prisma de una falla en el servicio. Porque entonces, si yo voy a entrar a valorar si la persona cuando fue detenida ejerció o no la defensa, ejerció o no los recursos, cuando ejercer un recurso no es una obligatoriedad en ninguna de nuestras jurisdicciones y menos en la penal, cuando en la jurisdicción penal guardar silencio es un derecho constitucional, entonces lo que nosotros estamos diciendo es que es allá en ese estadio del juez penal en donde ya se resolvió que esa decisión inicial, embrionaria del proceso penal, fue ilegítima, y lo que le corresponde entonces a la jurisdicción contencioso-administrativa será determinar la virulencia del daño, si ese daño se causó o no se causó, cuáles fueron las máximas de ese daño. Ahora, algo que nosotros desde la Academia del Litigio no estamos de acuerdo es que bajo el principio de responsabilidad fiscal se empiece a medir el daño antijurídico del Estado. Nosotros no podríamos admitir que entonces el hecho de que se presenten demandas y demandas en contra del Estado, la solución sea cerrar una puerta y colocar talanqueras y tratar de descargarle a la víctima, tratar de descargarle al encartado penal toda una carga de la prueba, e incluso que el juez administrativo entre a valorar aspectos preprocesales o procesales que ya fueron surtidos en juicio penal. Entonces, bajo estas consideraciones, yo considero, primero, que la privación injusta, la privación de la libertad no es una carga la cual está obligada a soportar el Estado, el ciudadano. Segundo, que la sentencia SU 078 del 2018 establece una inexactitud al establecer que la responsabilidad objetiva es una responsabilidad automática. Y tercero y peor aún, la sentencia 363 de la Corte Constitucional, donde me empieza a limitar y a hacer una diferencia entre los actos preprocesales y procesales para determinar allí una culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad. Que una defensa tenue en un proceso penal sea una culpa exclusiva de la víctima. Que el interponer un recurso judicial al interior del proceso penal sea una culpa exclusiva de la víctima, y peor aún, que no ejercer defensa cuando uno de los principios del proceso penal es el guardar silencio, se me convierta en un eximente de responsabilidad. Esos espacios son buenos porque normalmente conocemos en una conferencia una sola postura,
aquí tenemos tres posturas completamente diferentes y en algunas chocan, otras no. Partiendo de ello, usted habla de dos situaciones. Primera es la eximiente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, ¿cierto? Y la segunda habla es sobre la totalidad de lo que existe, sobre la carga que tiene la persona de poder presentar los recursos. Si no los presenta, ese silencio se tomará en contra de esa persona. Entonces, ¿esto en qué perjudica o en qué beneficia al ciudadano, doctor? Bueno, más de que perjudicar o beneficiar al ciudadano, lo que nosotros tenemos hoy, y ya corresponderá al doctor Andrés de pronto darnos más luces sobre la jurisprudencia, pero lo que nosotros podemos entrar a determinar es que hoy, como ha pasado con otros regímenes de imputación de responsabilidad del Estado, como por ejemplo los actos terroristas, la privación injusta de la libertad, como en su momento ocurrió con la responsabilidad médica, cada vez se va cerrando esa brecha, pero esa brecha no la hemos ido cerrando pensándola o analizándola a la luz de los principios, en este caso del derecho penal, sino que la vamos cerrando y analizando es a la luz de un principio de responsabilidad fiscal y pensándonos y olvidándonos de la verdadera finalidad que tiene la acción resarcitoria del Estado, que es una acción restaurativa, y lo que vamos haciendo es que pensamos en el cúmulo de demandas o el número de pretensiones o el valor de las pretensiones, y entonces empezamos a variar esos regímenes haciendo más gravosa la circunstancia al ciudadano. Doctor Andrés, partiendo de esto, ¿cuál es esa postura jurídica preprocesales que se presentan en este tipo de procesos? Bueno, aquí también tengo que ser neutral, en la medida de lo posible, que en algún momento quizás me quite la toga y me coja el bolígrafo y el borrador como docente. Miren, el Consejo de Estado en el año 2018 expidió una sentencia de unificación, en su momento pues vino a cerrar un poco esa vaina rota del Estado. Y en esa sentencia de unificación llegó y dijo, la sección tercera del Consejo de Estado en pleno dijo: mire, aún de oficio el juez de lo contencioso debe verificar la actuación preprocesal que llevó a que el juez, o mejor, que el aparato persecutor del Estado iniciara la acción. Y se lo voy a ejemplificar con algo muy puntual. Es un caso que decidí en su momento aplicando esa teoría. Un ciudadano cualquiera, un municipio de La Mancha, tiene un arma de fuego en su casa, no tiene documentos. Cuenta él en su historia que el arma había sido de su abuelo, la cogió, se empepinó el arma, sale a la calle. Él dice que con el objetivo pues de hacerla limpiar, porque quería tener el recuerdo de su abuelo, de su arma de fuego, pero sabe que no tiene documentos, sale a la calle, la policía lo detiene, lo requisa, efectivamente encuentra un arma de fuego, pues sinónimo de detención. Va después de control de garantías, dice: sí señor, la privación de libertad es necesario porque supera los 5 años, es proporcional, porque significa un peligro, lleva un arma de fuego, etcétera, etcétera, y hay pues los elementos suficientes para inferir razonablemente la comisión de un delito. Le impone la medida de aseguramiento, y en el trasegar del proceso penal, pues cosas que en mi derecho penal poco entiendo, pero que dicen: allí lo que existió fue error de tipo por parte de esta persona. Él no consideraba que eso fuera delito, en su psiquis eso no era delito, por tanto no hay lugar a condenar, la persona demanda. Aplicando la sentencia de unificación del Consejo de Estado como administrador de justicia, ¿qué dije? Pues sí, efectivamente el ciudadano salió exonerado de responsabilidad penal. Sin embargo, esa actuación vista desde el dolo o culpa civil, netamente dolo o culpa civil, sin entrar a analizar, por lo menos es mi percepción, sin entrar a analizar lo que ya dijo el juez en su sentencia absolutoria, esa actuación de ese ciudadano no actuó como un buen padre de familia, como nos habla el Código Civil. Un buen padre de familia sabe que no debe cargar un arma de fuego que no tenga argumentos. Sencillo. Por tanto, digo, usted está obligado a soportar esa privación por cuanto actuó con un dolo o culpa civil. Sin embargo, se vienen las acciones de tutela y se profiere la sentencia soy mal con los números, SU 363 del año 2021, y nos cambia ese panorama. Llega y dice: señores jueces de lo contencioso, ustedes no pueden
analizar las actuaciones preprocesales del demandante, porque eso es usurpar la labor que ya cumplió el juez penal y va en contra de la presunción de inocencia. Entonces dice, ¿cuál es la culpa de la víctima que se debe entender de ese artículo de la ley 270 que habla que cuando se enfrenta culpa exclusiva de la víctima? Dice, la lectura que se le debe dar es que las actuaciones que se consideran culpa exclusiva de la víctima son las actuaciones procesales, o sea, dentro del proceso penal, es decir, posterior a la imposición de medidas de aseguramiento en vigencia de la ley 906, a título de dolo o culpa grave. Ya el doctor César más o menos hizo un esbozo de en qué consiste. Básicamente, a título de dolo es, por ejemplo, un falso reconocimiento de la responsabilidad, presentar pruebas falsas, y un dolo sería una defensa tenue o no presentar recursos. Pero el que está hoy, por lo menos a hoy, vedado para el juez de lo contencioso analizar las conductas preprocesales. Sin embargo, son bien interesantes los salvamentos de voto de esta sentencia SU 363 del 2021, porque uno de los salvamentos hace una reflexión que a mi juicio es bastante interesante. Me quito la toga, me pongo el borrador de los docentes. Resulta que cuando uno habla de responsabilidad del Estado tiene que hablar de causalidad, y la causalidad es fenomenológica y por lo tanto no tiene que ver esa situación penal con la situación de tipo civil, de orden netamente civil. Y reitero, no se entra a juzgar la presunción de inocencia, porque ya el juez lo dijo, el juez penal lo dijo. Entonces los elementos de voto son interesantes porque dicen, esa sentencia lo que está haciendo es quitarle al Estado la posibilidad de tener eximentes de responsabilidad que son connaturales a la reparación del Estado, de la causa del daño. ¿Cuál es la causa del daño? La causalidad, que es uno de los elementos que usted estudia cuando va a imputar esa relación, pues, de que exista el daño, luego hay la imputación jurídica y fáctica, pues todo lo que se hace en una sentencia y se analiza. Pero es muy interesante los salvamentos de voto. Reitero, quitándome el papel de juez un poquito, suena que hay que separar, creo yo, y es un comentario que hacía alguna vez en un salón de clase con los estudiantes, es que una misma conducta puede tener diferentes tipos de consecuencias. El doctor Portocarrero ahorita hablaba de los servidores públicos. Un servidor público con una misma conducta puede verse inmiscuido en sanciones de tipo disciplinario, o mejor, en procesos disciplinarios, en un proceso de responsabilidad fiscal, aún en un penal. No significa que haya un non bis in idem, que lo pueden investigar o procesar por los tres, y no significa que con la sanción de uno sea igual en los demás. Es decir, de los tres tipos de investigaciones, solo una le puede resultar en contra y las demás a favor. Pero hoy, para concluir entonces, no se puede analizar las conductas preprocesales. Esa es la respuesta hoy. Digamos, por lo menos, doctora Sorani, me excusa, en la sala número 1 del Tribunal Administrativo del Valle, cuando nosotros analizamos temas de responsabilidad del Estado por privación injusta, por lo menos, si tenemos una posición fijada en la sala, es si la persona no interpone recursos contra la decisión de medida de aseguramiento, lo tomamos como una culpa o una culpa exclusiva de la víctima, atendiendo las sentencias de unificación que la Corte Constitucional, pues son muy claras en ellas, y las sentencias de unificación, pues todos sabemos que son una fuente de derecho. Creo que con esto queda la respuesta. Doctor Trejos, partiendo de ese análisis que en ocasiones se puede dar de esas actuaciones preprocesales, ¿usted cree que se puede sustituir el juez natural? Bueno, frente a los planteamientos del doctor Andrés, yo como juez de control de garantías siempre examino los elementos materiales probatorios que me pone a disposición la Fiscalía General de la Nación. Yo de eso pues no puedo salir ni sacar unas presunciones, ni por qué esta persona estaba en dicho lugar, o por qué no pensó en que no debía portar el arma, sino que me baso en los hechos que están acreditados en la foliatura o en los elementos, y se decide si se impone o no una medida de aseguramiento. Ahora, cuando indican que cuando no hay interposición de recursos es una causal que eventualmente podría excluir la responsabilidad ya estatal,
yo pienso, uy, en mi despacho, si se imponen 20 medidas de aseguramiento, no recurren ninguna. Más o menos ese es como el promedio, de 100 apelarán 2 o 3. Entonces, podría ser ese un punto de partida para que ya en la jurisdicción administrativa verifiquen pues esas situaciones. Pero a lo que me refiero no es que el juez administrativo invada la esfera del juez penal, porque es que cuando se impone la medida de aseguramiento privativa de la libertad, es decir, cuando hay una detención de una persona, pues obviamente se tiene que cumplir unos requisitos y eso es lo que nosotros hacemos. Pero cuando ya el proceso penal va al juicio, es decir, se tienen que surtir todas las etapas del juicio y llegar a una sentencia de primera instancia, pueden pasar muchas situaciones o se pueden presentar muchas vicisitudes. No van los testigos al juicio, guarda silencio la víctima cuando son delitos de violencia intrafamiliar, y eso puede desencadenar en absoluciones y obviamente en la eventual demanda contra el Estado por la privación injusta de la libertad. Viendo pues las posiciones que hay en el Consejo de Estado, que unas analizan única y exclusivamente hasta cuando se impone la medida de aseguramiento, que es una etapa, vuelvo y lo digo, embrionaria, apenas en la génesis del proceso penal, yo pensaría que a efectos de tomar una decisión ya de responsabilidad del Estado o que haya que haber una indemnización a favor de una persona que soportó un proceso penal, sí se debería verificar qué sucedió después de esa imposición de medida de aseguramiento. ¿Por qué el proceso terminó en una absolución? Porque si hay una tipicidad del hecho, pues es indiscutible que la medida de aseguramiento fue injusta, pero el juez de garantías tiene la obligación constitucional de verificar en sede de audiencia preliminar si la conducta es típica, antijurídica y eventualmente culpable, es decir, que sea una conducta típica, porque para que un juez de control de garantías imponga una medida de aseguramiento tiene que haber unos elementos constitutivos de ese delito. Entonces yo pienso que efectivamente el juez administrativo debe verificar qué fue lo que pasó en todo el proceso penal y no circunscribirse única y exclusivamente a la sede de control de garantías, pero ahondar en las razones de la absolución o la preclusión de la investigación. Observando la respuesta de ahora del doctor Andrés, la última respuesta de él cuando hablaba de culpa exclusiva de la víctima, cuando la víctima callaba en ese tipo de procesos, ¿ustedes observan la conducta de la persona o el procedimiento en sí para tomar realmente esa decisión de privar de la libertad o no privar? O sea, lo que él hizo, observan todo el procedimiento de la captura, el hecho puntual, los elementos materiales probatorios y con ellos toman una decisión conjunta. Gracias. El derecho penal es un derecho de acto, no de autor. Y pues no podemos sino circunscribirnos únicamente a lo que nos indica la ley, como nos lo refirió el doctor Portocarrero en la intervención anterior, y a nosotros la ley nos refiere unas situaciones que indican que procede la detención preventiva. Inferencia razonable de autoría o participación en el delito investigado, es decir, la Fiscalía recolectó unos elementos materiales probatorios que a mí de manera razonable me sugieren que esa persona que está ahí bajo imputación puede ser el autor de esa conducta punible, y además de eso tengo que verificar, es decir, la Fiscalía me tiene que probar que se cumplen unos fines constitucionales, y eso se hace en la audiencia oral donde la Fiscalía sustenta, y todos están presentes y el defensor tiene por supuesto derecho a la controversia, y entonces la Fiscalía me acredita, o esta persona es un peligro para la comunidad, y la ley me refiere cuáles son los parámetros para determinar si hay un peligro para la comunidad, por ejemplo, la continuación de la actividad delictiva, la utilización de armas de fuego o armas blancas, cuando es un punible por delitos sexuales contra menores de 14 años, eso es una situación que automáticamente impone el riesgo para la seguridad de la sociedad. También se deben verificar esos otros fines constitucionales, que puede ser el de la no comparecencia al proceso o el de la obstrucción a la justicia, y hay que hacer ese test de proporcionalidad, si la medida es suficiente, es necesaria, es proporcional, y pues
La ley es la que nos determina esos factores y nosotros no podemos ir en contra de ese catálogo que está establecido en el Código de Procedimiento Penal. Muy amable. Partiendo de todo lo que hemos visto, doctor César, para ir cerrando, ¿cuál puede ser, desde su punto de vista, una de las soluciones más, como digamos, beneficiosas o plausibles dentro de todo este procedimiento entramado de sentencias, tanto de la norma, tanto en beneficio de la Constitución, para evitar pues, caer en esa extrema recolección de elementos o pruebas que puedan llegar a ser en un proceso? Bueno, el estado ideal sería que se analizara la privación injusta de la libertad bajo un título de imputación de daño especial, es decir, entiéndase responsabilidad objetiva. Y yo pienso que esa siempre ha sido la visión que ha tenido nuestra jurisdicción contencioso administrativa, incluso cuando unificó jurisprudencia en el año 2013. Pero fíjense que ha sido la Corte Constitucional cuando se ha asomado y ha empezado a tomar decisiones en estos asuntos en que nos ha involucrado en calzas prietas. La sentencia SU 078 del año 2018 catalogó la responsabilidad objetiva como una responsabilidad automática. Posteriormente el Consejo de Estado unifica jurisprudencia y en esa unificación de jurisprudencia dice: vamos entonces a analizar los actos preprocesales y procesales de la víctima, pero entonces lo vamos a hacer pues, de la víctima de la privación injusta demandante en sede de jurisdicción contencioso administrativa, y dice: lo vamos a analizar bajo la culpa y el dolo civil. Y viene de nuevo una sentencia de unificación, que es la 363 del año 2021 de la Corte Constitucional, y nos dice que no se puede analizar los aspectos preprocesales y que los aspectos preprocesales hay que analizarlos entendiéndose la culpa grave como las actuaciones de defensa que realice el entonces encartado penal. Y ahí nosotros nos quedamos, y entonces, como lo decía ahorita el doctor Portocarrero cuando nos hacía esa distinción entre las sentencias, hoy no tenemos una sentencia de unificación del Consejo de Estado, y lo acaba de exponer el doctor Andrés. Hoy tenemos una sección tercera dividida, una termina analizándola bajo la óptica de la responsabilidad objetiva, y otras dos subsecciones analizándolo desde una responsabilidad subjetiva, con algo adicional, y es que se analiza esa responsabilidad subjetiva desde los aspectos preprocesales, pero esos aspectos preprocesales se nos queda en solamente el inicio del proceso penal, porque es indiscutible que en el proceso penal, en sede de audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento, se puede tomar una medida razonada de privación de la libertad con base en unos elementos materiales probatorios. Pero cuando vamos a la terminación del proceso penal, el Estado no cumplió con la carga de esos elementos materiales probatorios, llevarlos a prueba o consolidarlos como plena prueba de responsabilidad, ya, y generalmente es porque por media una violación al debido proceso, y es lo que torna injusta en últimas esa privación que en principio podría verse legal. Entonces esa unificación jurisprudencial, pensaría yo que debería hacerse es teniendo en cuenta el diseño, la estructura y los principios de nuestro procedimiento penal y de nuestro sistema penal oral acusatorio. Y por último, que esa sentencia de unificación no esté permeada por el principio de responsabilidad fiscal, que lleve entonces al Estado a medir la antijuricidad del daño a través del quantum de aquellos, sino que por el contrario, maximicemos los estándares de prueba del perjuicio, que se obligue al demandante, y en eso estaríamos de acuerdo, en que se pruebe el daño en toda su virulencia para poder ser reconocido. Gracias, Doc. Y aquí, como para cerrar ya toda esta actividad, agradeciendo a los compañeros, igualmente a ustedes, pues nos queda como conclusión real es que el Consejo de Estado debe realizar la unificación de la sentencia, que realmente estamos patinando sobre dos posturas, y realmente debería existir la unificación total de ella, de acuerdo con el doctor en la parte de que deben establecerse los estándares mínimos para que pueda establecerse una carga para poder presentar este tipo de demandas, e igualmente tener una seguridad jurídica al momento de acudir al contencioso administrativo.
Igualmente, que todo el proceso penal no se ha tomado únicamente en el proceso administrativo en su parte inicial, primigenia o embrionaria, como le decía el doctor, sino que realmente se tome en su postura total si la persona realmente fue absuelta o realmente fue declarada o sentenciada en todo este proceso, porque realmente estamos quedando es únicamente una subsección que tiene dos posturas que la puede volver más fuerte, únicamente dejándola al paso inicial, paso embrionario, y realmente lo que llega al final, que nos ha pasado con sentencias absolutorias, dejándolas completamente nulas. Les agradezco a ustedes la compañía, a ustedes la atención, y los dejo en compañía del doctor Roque. Muchas gracias.